Bienvenidos nuevamente a Evoluciona del Preuniversitario Pedro de Valdivia, en esta 12ª charla del quinto ciclo que versa sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 4 de Naciones Unidas, Educación de Calidad. Tenemos el agrado de recibir con nosotros de la Universidad de San Sebastián a Jessica Bastías Rogel. Jessica es educadora diferencial y magíster en gestión educativa. Bueno, y es una académica de la Casa de Estudios que acabo de nombrar, de la Universidad de San Sebastián, y nos va a hablar hoy sobre un tema muy relevante y muy actual, la educación a distancia. La pregunta esencial, ¿llegó para quedarse? Bienvenida Jessica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí y conversar un ratito con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro y las gracias te las damos a ti. Y probablemente los jóvenes que están observándonos del otro lado de la pantalla se preguntarán, ¿qué vienes a contarnos hoy? Porque todos conocemos lo que es esta modalidad. Tanto los que están en cuarto medio como aquellos que están ya en la universidad han tenido la Ujú, oportunidad seguramente de recibir clases a través de un medio como este, tanto ujú, streaming como Zoom, Meets y demás plataformas que ujú. existen. Pero bueno, la perspectiva desde una persona que está considerando estudiar una carrera como pedagogía seguramente va a ser muy interesante, así que queremos escuchar lo que tienes para decirnos. Y extendemos la invitación a todos Ujú. los que nos están mirando y escuchando a que vayan dejando las preguntas para Jessica, porque al final de su presentación tendremos un espacio en el que ella podrá responder esas preguntas. En el lado derecho de su pantalla van a encontrar un chat, así que pueden ir dejando ahí sus preguntas y con gusto le transmitiremos las preguntas a Jessica al final de la presentación. Adelante Jessica y otra vez gracias por estar con nosotros. Ok, bueno, contarles un poquitito quién soy yo y por qué llegué a este tema de las tecnologías, porque suena un poco raro, educadora diferencial, persona que trabaja con discapacidad que tiene que ver con la educación a distancia o con la virtualidad o con los formatos online, etcétera. Y precisamente yo estudié hace ya muchos, muchos, muchos años atrás en la universidad, yo tengo 51 años, y soy como un personaje un poco raro que se vincula con la tecnología. Em, He recibido un poco como de bromas y burlas anteriormente con relación a este tema, pero nada, pues, la virtualidad, las tecnologías llegaron y se van a quedar. Esa es la respuesta, que se van a quedar y vamos a seguir con ellas por mucho tiempo más y que están presentes en todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Hay mucha tecnología presente, pero esa es la gracia, que sea una tecnología funcional, no solamente aquella como media fantástica que se ve un poco en la televisión, sino que la tecnología llegó para quedarse, pero hace ya mucho tiempo que nos está ofreciendo muchos beneficios y servicios para distintas profesiones. Si bien es cierto, a mí me interesa mucho despertar la vocación docente de muchos de ustedes, de los que puedan estar participando o vayan a ingresar a la conversación. Sin duda, como profesora, lo que más me interesa es que ustedes puedan encontrar su vocación, su real vocación. Y yo hoy día quiero compartir con ustedes un poco de qué es lo que son las competencias docentes o competencias digitales, que no necesariamente las tiene que tener un docente, sino que las tiene que tener cualquier profesional de hoy y del futuro, ya con mayor razón del futuro. Entonces, voy a iniciar y voy a compartir la presentación para ya ir tocando los temas que quiero desarrollar con ustedes, ¿ya? Em, Bueno, como yo les decía, trabajo en la Universidad de San Sebastián, específicamente en la carrera de educación diferencial, en la sede de Santiago, ahí en Bellavista, una zona bien, bien álgida en este último tiempo. Pero bueno, los profesores tenemos que saber luchar y saltar barreras y derribar barreras que siempre se nos van presentando en el camino. Una de las virtudes que tiene la carrera de profesor es precisamente eso, que siempre tenemos desafíos y diversos desafíos de distintos colores, de distintos tamaños, de distintos niveles de profundidad, etcétera, porque lo que más nos debe interesar es que la persona que está compartiendo conmigo, mi estudiante, pueda desarrollar su vocación. Eso es lo más bonito y yo creo que eso es lo más gratificante de ser profesor, que
con los años, yo tengo muchos exalumnos de distintas modalidades educativas porque he podido trabajar en distintas áreas, en escuela regular, en escuela especial, en centro de rehabilitación. También me he vinculado con los hospitales, por lo tanto he podido conocer muchos estudiantes que hoy en día ya son profesionales y me siento orgullosa de ese proceso, orgullosa de haber aportado con un granito de arena para que otro logre su vocación y logre su realización personal, ¿ya? Pero bueno, el tema que tengo que trabajar con ustedes hoy tiene que ver con la educación a distancia. ¿Qué significa educación a distancia? Y si vino para quedarse, pues. Entonces vamos viendo si podemos dialogar un poquito también. Yo tengo dos preguntas que me gustaría compartir con ustedes y si me ayudan con relación a esto. Ustedes, los que están ahora conectados, no sé cuántos están conectados en estos minutos, pero ¿conocen las habilidades que se esperan en ustedes para enfrentar los desafíos y el mundo laboral del siglo XXI? ¿Han escuchado hablar de las habilidades del siglo XXI? No sé si me pueden ir contestando y me van compartiendo la información. ¿Conocen esta palabra? ¿Han escuchado hablar de habilidades del siglo XXI? ¿Hay alguna respuesta por ahí? Por el momento no hay respuesta, pero queda abierta la invitación a que vayan dejando sus respuestas si quieren en el chat que aparece en la página. Ok, ya. En Sigamos el momento que entonces. aparezcan yo Ok, te lo informo. perfecto. Ya, fantástico. Esta frase está siendo bien recursiva, ¿ah? Se está colocando en las noticias, en la publicación, en investigaciones, en revistas, infografías, etcétera. Habilidades del siglo XXI, incluso en acuerdos internacionales, entre países, etcétera. La OCDE y una serie de organizaciones mundiales a nivel internacional están preocupadas de desarrollar en todos los estudiantes de hoy habilidades para este siglo. Y antes de hablar si la educación virtual o de educación a distancia se va a quedar o no con nosotros por el resto de nuestras vidas, es importante que ustedes conozcan estas habilidades em, y que sepan un poco de qué se trata. Hoy en día se ha anunciado por distintos medios y también lo dice la realidad, que hay muchas carreras o profesiones que si bien no van a desaparecer, van a ir transformándose en el camino. Por ejemplo, la tarea de un profesor se ha transformado mucho en las últimas décadas. Hoy en día, cualquier profesión, cualquiera sea, requiere que usted sepa trabajar en equipo, que sepa desarrollar estas habilidades personales, tanto de su disciplina como estas habilidades blandas que se llaman, para trabajar con otro y compartir con otro y solucionar problemas en conjunto. Hoy en día, no sé, uno cuando contrata a un profesional, por ejemplo, todas las veces que yo he tenido que contratar un colega, un profesor o algún profesional que trabaje conmigo, una de las cosas que a mí me interesa es que sepan trabajar en equipo. Y es algo que yo promuevo muchísimo en mis clases y es algo que cuesta, que hay cierto rechazo, no, porque solo algunos trabajan, no siempre yo tengo que hacerlo todo, profesora, y mis compañeros no hacen nada, etcétera, etcétera. Bueno, eso que ustedes vivieron en el colegio lo van a seguir experimentando en la universidad o en la carrera que elijan, porque hoy en día se busca mucho el trabajo en equipo y es una habilidad que es muy bien calificada en un profesional, ¿ya? El poder resolver problemas en equipo, encontrar soluciones en equipo, porque también hay muchas disciplinas que se integran para resolver problemas del hoy y del mañana. También se busca que nuestros estudiantes y un profesional tenga pensamiento crítico. ¿Qué significa el pensamiento crítico? Hay una taxonomía que se utiliza mucho para hacer evaluaciones y los primeros niveles, los más bajitos, son conocer, identificar, comprender. Pero el pensamiento crítico busca que ustedes apliquen cosas, que resuelvan problemas, que diseñen, que creen, que resuelvan problemas de la vida diaria, que puedan proyectar situaciones y transferir problemas a distintas dinámicas. Lo que usted está aprendiendo en la universidad o en la carrera que vaya a elegir, lo tiene que transferir a la vida diaria. Eso es una habilidad fundamental en los profesionales de hoy. Adaptarse al cambio. Por ejemplo, rápidamente nosotros los profesores nos tuvimos que adaptar este año y a finales del año pasado tuvimos que transformar nuestra forma de enseñar rápidamente y aquellos
que no se adaptan rápidamente se van quedando en el camino y son profesionales que de alguna manera no están siendo partícipes de lo importante y de lo medular. Por lo tanto, la adaptación al cambio tiene que ser una característica que brille en usted, ¿ya? Que usted la desarrolle, la vaya puliendo de a poquitito, ya como esculpiendo de a poco. La creatividad sin duda siempre ha sido una habilidad muy codiciada por por las distintas profesiones, por los distintos trabajos. La integridad siempre, aunque uno pensara que no, por todas las cosas que ocurren a diario, la integridad sí importa y es súper necesaria, por ejemplo, en el mundo de la salud, en el mundo de la educación es fundamental que un profesor sea íntegro, que respete al otro, que se preocupe de cuidar y respetar y valorar al otro porque es una persona, es un ser humano. Curiosidad, eh, ese espíritu de ir buscando, hacer busquilla, resolver las cosas. Ahora tenemos todo a mano, por ejemplo, Google. Antes a mí me decían, tenés que ir a buscarlo en el diccionario. Ahora yo busco todo en Google y busco en los distintos buscadores información, exploro, me meto a ver tutoriales de YouTube para resolver problemas. Por lo tanto, la curiosidad, una actitud positiva, avanzar como ser proactivo es fundamental en todas las profesiones y en todos los perfiles laborales que se están buscando en la actualidad. Y acá yo les pongo dos ejemplos, chiquillos o chiquillas, no sé quiénes estarán ahí, pero les pongo el ejemplo de la programación. Una de las habilidades que se ha visto fundamental hoy en día es desarrollar, por ejemplo, ahora no se habla solo de aprender a leer y escribir, también tenemos que aprender a programar. Les pongo un ejemplo. En España, yo tuve la oportunidad de conocer varios colegios y participar en clases donde los chiquillos hacían clases de historia programando y usando un software de programación y resolviendo y creando actividades para las distintas asignaturas. La programación, la ciencia es fundamental hoy en día. Em, por ejemplo, el marketing digital también es algo que está siendo muy codiciado y la gente lo está promoviendo también en términos de capacitación. Y ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el mundo de la docencia? Nosotros los profesores tenemos que estar actualizados y estar informados de estos cambios que están ocurriendo en el mundo profesional para ir abriendo la mente a nuestros estudiantes y entregando diversas opciones de futuro, de proyección, porque eso es lo que tenemos que hacer los profesores, potenciar el talento que tiene el otro. Esa es la gracia de ser un buen profesor. Entonces acá tenemos un ejemplo de programación. Otra gran necesidad que está ocurriendo en el mundo de hoy son todas las profesiones o todas las acciones que tienen que ver para resolver problemas medioambientales. Y ustedes dirán, ¿la tecnología tiene que ver ahí? Claro que tiene que ver ahí. De manera muy oculta o de manera muy explícita, la tecnología brinda soluciones a problemas, por ejemplo, como del agua. Hoy en día, este recurso natural que para ustedes es tan cotidiano es escasísimo y cada vez va a ser más escaso. Por lo tanto, tenemos que encontrar un montón de soluciones para que ocupemos bien este recurso, para que hagamos un buen uso de un montón de recursos naturales que tenemos en nuestro planeta y obviamente que la tecnología va a ser fundamental en ello y por lo mismo nosotros tenemos que ir colocándonos en la vereda de las competencias digitales. Ya tenemos que transitar allá. Hay muchas profesiones que hoy en día requieren de profesionales que tengan competencias digitales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a modo de conclusión, ¿cuáles son las principales habilidades que se están buscando hoy en la transformación o en el mundo laboral? La transformación para innovar. Hoy se espera innovación, innovación para resolver problemas cotidianos o para resolver problemas o para descubrir cosas que son necesarias o que van a ser necesarias en el futuro. La colaboración es fundamental y comunicar. ¿Por qué ustedes dicen comunicar? Porque un científico, por ejemplo, tiene que saber comunicar en fácil algo que puede ser muy complejo, una teoría, un teorema, no sé, un ejercicio matemático, etcétera, tiene que ser capaz de comunicarlo para que cualquier persona lo pueda entender,
Por ejemplo, hoy se habla de la accesibilidad cognitiva, que lo que yo diseño, por ejemplo, un diseñador de servicio público, por ejemplo, estamos diseñando un nuevo servicio público, bueno, ¿qué significa que sea accesible? Que todo el mundo pueda entender cómo usar ese servicio público, cómo llenar el formulario, cómo resolver un problema, por ejemplo, cómo comprar algo con una nueva tarjeta o con un nuevo dispositivo de pago. Por lo tanto, ¿cómo comunico ese proceso? Lo tengo que hacer de manera accesible, fácil, amigable. Por lo tanto, no es menor que uno sepa comunicar correctamente, colaborar con otro y transformar las cosas, solucionar los problemas para innovar y resolver problemas contingentes, problemas de la región, problemas de mi villa, problemas de mi comuna, problemas de mi comunidad escolar, problemas de familia. Y cuando yo hablo de problemas, no hablo de una situación compleja, sino más bien una situación desafiante. Problema es sinónimo de desafío. Y eso es súper relevante en cualquier profesión, ¿ya? ¿Cuáles son sus competencias tecnológicas, chiquillos? Ustedes van a requerir para cualquier profesión, ya sea en la universidad o en un ámbito técnico, van a requerir tener competencias tecnológicas. ¿Y qué significa esto? Saber usar correctamente las tecnologías, no solo para chatear o comunicarme en redes sociales, sino para crear contenidos, para crear conocimiento, ¿ya? Y vamos a revisar algunas cosas que yo creo que ustedes conocen, pero yo se las quiero presentar desde la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la utilidad que ustedes van a tener que desarrollar y cómo lo podrían usar a futuro en una profesión. Por ejemplo, tenemos nuestro querido compañía de Google, ¿no es cierto? Yo no trabajo para Google, no tengo ninguna situación, pero siempre ocupo todo lo que Google nos ofrece para trabajar en mis clases. El calendario, y ustedes dicen, bueno, el calendario es ver la fecha en el calendario. No, significa programar trabajo, agendar reuniones, y esto hay que saber utilizarlo correctamente para comunicar, ¿ya? Gmail, un correo electrónico, sí, pero ¿cómo voy a enviar el correo electrónico? ¿Cuán eficiente voy a ser para crear grupos de contacto, para ser eficiente, rápido en el mensaje? Nuevamente aparece la palabra comunicar. Google Drive, colaboración. Si ustedes hasta el minuto van haciendo un check, ¿saben usar calendario de Google? Sí. ¿O cualquier calendario digital? Sí, maravilloso. ¿Se manejan bien en el correo electrónico? Pero bien, o sea, no solo para mandar cositas, sino que efectivamente compartir trabajos, archivos, comunicarse con otros, generar reuniones, etcétera. Y bueno, ¿saben trabajar en equipo? ¿Saben trabajar bien a distancia usando Google Drive? En donde todos vamos a compartir y aportar en un mismo documento, en donde vamos a hacer un buen registro del proceso de trabajo, en donde vamos a ir marcando hitos, fechas de trabajo, compromisos, etcétera, monitorear este proceso a través de un archivo digital en grupo, en donde puede haber un compañero en Chiloé, otro compañero en Santiago y, ¿por qué no, en España? ¿Ya? Pero todos estamos aportando para un único producto. Google Site. Nosotros en la carrera de educación diferencial y varias carreras de la Facultad de Educación ya no estamos usando portafolios impresos. Trabajamos con portafolios digitales y se hacen utilizando esta herramienta de Google Site, que es diseñar una web, pero con foco pedagógico para ir registrando todas las prácticas que vamos teniendo a lo largo de la formación. Por ejemplo, yo acabo de terminar una reunión con mis estudiantes de práctica profesional y yo veo todo lo que están haciendo en este portafolio digital. Veo sus videos, los tutoriales, las planificaciones, las reuniones de apoderados, las pantallazos que me sacan de sus videoconferencias, las comunicaciones por WhatsApp que tienen con sus apoderados o con estudiantes. Puedo a distancia generar un proceso de supervisión de práctica profesional sin ninguna dificultad y tengo acceso a toda la información y podemos trabajar con esta herramienta de Drive. Bueno, Meet, Zoom y una serie de otras videoconferencias que ustedes yo creo que las conocen,
pero desde el foco pedagógico, ¿cómo ocupo yo una videoconferencia para interactuar con otro, para ver si el otro está entendiendo, si hay aprendizaje, etcétera? Acá en la videoconferencia tiene un foco absolutamente pedagógico, ¿ya? O a lo mejor podría tener un foco de venta, de comercialización, artístico, podría tener otra variante. Entonces tengo que aprender a usar estas herramientas de videoconferencia de acuerdo al foco que yo quiero entregar o con quienes estoy compartiendo. Classroom es otra plataforma como otras que vamos a ver un poquito más adelante, que lo que buscan es un cuaderno virtual, una biblioteca virtual, en donde yo puedo dejar trabajo, publicar mis tareas, me colocan las notas, el profesor me hace retroalimentación, yo puedo dejar mis clases, etc. Y los famosos formularios. Hay un montón de formularios dando vuelta hoy en día, muchas encuestas, y ustedes para graduarse en cualquier carrera van a tener que generar un proceso de investigación, su famosa tesis. Y bueno, van a tener que probablemente crear instrumentos de evaluación y van a tener que aprender a usar formularios. Los formularios de Google son unos, pero hay un montón más. Y yo coloqué acá un abanico de cosas que se espera que ustedes empiecen a utilizar en su formación a nivel superior. Por ejemplo, Pautum, YouTube, Kahoot, Padlet, son una serie de herramientas, por ejemplo, para crear tutoriales. Ustedes ven un montón de tutoriales en YouTube. Bueno, ahora los van a tener que crear ustedes y van a tener que crear conocimiento, contenido para otro. Y ustedes van a tener que aprender a presentarse, a usar, qué sé yo, el micrófono, la luz. Yo acá tengo una pésima luz porque me llega todo el sol en la cara, pero bueno, me tengo que ajustar. Yo prácticamente estoy trabajando con todas estas herramientas que ven en esta PPT con mis estudiantes. Las ocupo todas. Ocupo Kahoot para que se conecten con su celular desde su casa y respondan preguntas. Y el Kahoot es una herramienta súper entretenida, tiene música, yo puedo hacer preguntas, puedo hacer debate, puedo hacer hasta concursos. Y mis estudiantes están desde su casa contestando a través de su celular. O también, cuando teníamos clases presenciales, lo usaba en mi clase presencial. Padlet es otra herramienta que es como un muro digital, como el diario mural que ustedes tienen en su curso, pero este es digital y por lo tanto lo ocupo mucho para presentación de trabajo. Por lo tanto, acá ustedes van a ver, chiquillos, que es súper necesario que ustedes empiecen a desarrollar sus competencias digitales, no necesariamente porque van a usar la tecnología, sino porque la tecnología es una herramienta que está al servicio para diversos propósitos. Y en este caso, la tecnología está al servicio del aprendizaje. Bueno, redes sociales. Ustedes dicen, no, las redes sociales no se ocupan más que para comunicar o conocerse. No, hoy en día estamos usando las redes sociales para todo, para comunicar, para educar, para evaluar, monitorear procesos a distancia, para vender, para socializar, para emprender. Hoy en día hay un montón de aplicaciones que se están originando para que los microempresarios puedan compartir y vender sus productos y saber dónde están y generar despachos y generar una red de comercio muy potente. Por lo tanto, no veamos las redes sociales de manera mínima, sino con todo el potencial que pudiesen tener ahora y en el futuro. Cuando yo hablo de competencia digital, también estoy hablando de cómo yo, Jessica Bastía, en mi caso, puedo visualizar el potencial que tiene una herramienta tecnológica. ¿Para qué me podría servir? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo proyectar con esa herramienta tecnológica? Por lo tanto, una de las cosas que hemos aprendido en esta dinámica de pandemia es que tenemos que conocer diferentes herramientas porque no sabemos cuándo y en qué minuto las vamos a utilizar, ¿ya? Por lo tanto, un profesor, si estoy hablando de la profesión docente, el profesor hoy en día tiene que ser un profesor del siglo XXI, no un profesor del siglo pasado. Tiene que ser un profesor del siglo XXI que conozca diversas herramientas tecnológicas. De a poquitito vamos sumando, conozco una primero, luego conozco otra, pero esto me va a permitir poder diversificar mi clase
y poder atender a distintos intereses de mis estudiantes y a diferentes cualidades que tienen mis estudiantes, ¿ya? Y las plataformas educativas. Y aquí surgen un montón de palabras que ya yo creo que ustedes las conocen. Virtualidad, asincrónico, sincrónico, educación a distancia, e-learning, be-learning, online, y etcétera, etcétera, que tiene que ver con modalidades educativas que son principalmente a través de plataformas virtuales para el aprendizaje, que son Moodle, Teams, Canvas, Chamilo, Blackboard, y hay un montón más que existen. En Chile estas son, yo diría que una de las más conocidas y que las tienen las distintas casas universitarias o centros de estudio para trabajar con sus estudiantes. Y por lo tanto ustedes van a ingresar, probablemente sus asignaturas van a estar alojadas en estas plataformas educativas que son plataformas virtuales, en donde sus profesores van a ir dejando los contenidos, las clases, se van a reunir de manera sincrónica. Nosotros ahora estamos utilizando este concepto, lo sincrónico. Ustedes me ven en tiempo real y me pueden hacer preguntas en tiempo real a pesar de estar en distintos lugares de este país, ¿ya? Y eso es parte de la educación a distancia, como también el buen uso de un correo electrónico también me sirve para la educación a distancia y complementar con dinámicas presenciales, que sería lo e-learning, la mezcla, ya lo híbrido entre lo presencial y lo virtual. Lo e-learning online es completamente virtual, ¿ya? Yo puedo tener un curso absolutamente virtual, sin interacción con mi profesor, y la calidad de ese curso es perfectamente aceptable en comparación con un curso de manera presencial. Antes había mucho crítica, yo creo, con relación a lo virtual. Yo debo ser bien honesta con ustedes, todos mis estudios, principalmente de posgrado, han sido de manera virtual, porque a mí me ha permitido y me ha acomodado mucho esa dinámica educativa, porque mis hijos eran chicos, no tenía que trabajar, por lo tanto, siempre opté por la educación virtual de calidad y me considero una buena profesora, un buen profesional, por lo tanto, he tenido buenas experiencias también formativas a través de la educación virtual, y es lo que trato de hacer ahora también con mis estudiantes, de conocerlos, de crear ambientes de aprendizaje entretenido, eh, como podríamos decirlo, acogedor, preocupándome también por, la mayoría son mujeres, por lo tanto, siempre dejamos un tiempo para conversar, para conocernos, y también el tiempo para aprender lo que hay que aprender para que sean buenos profesionales, ¿ya? Em, bueno, eh, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, un poco las habilidades del siglo XXI, las competencias digitales, que es manejar correctamente una serie de recursos tecnológicos, tanto para aprender como para enseñar. Porque si ustedes quieren ser profesores y su interés y su vocación está relacionada con ayudar a otro para que desarrolle todos sus talentos, bienvenido será en la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián, y obviamente espero que todos puedan encontrar su camino y su talento, pues, y que puedan florecer en ese proceso en sus vidas y que se realicen absolutamente tanto en lo familiar como en lo profesional. Nada, así que mucho éxito a todos y a todas los que están aquí conectados. Jessica, muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy interesante. Yo me quedé con una pregunta que Sí, sí, quisiera hacerte, porque eres educadora de educación diferencial, ¿no? sí, Educadora sí. diferencial. Y me imagino que como educadora diferencial has tenido la oportunidad de trabajar con sectores de la población Ujú, o digamos, de los educandos ujú, que no tienen las mismas posibilidades por cuestiones de capacidades diferentes, ¿no? ujú, sí. ¿Qué lugar tienen estos sectores en este espacio nuevo que es lo virtual? ¿Y cuánto influye en el educador también el hecho de no poder a veces ver en vivo porque me parece que uno cuando ve los gestos de una persona o cuando ve en una clase la manera de relacionarse con los demás, la parte social está Ujú. faltando aquí, ¿no es cierto?
Sí. la aceptación que tiene una persona también en un grupo, eso habla también de la persona mucho, ¿no? Ujú. Entonces, quizás la pregunta es un poco compleja, pero ¿cómo como educadores o futuros educadores podemos hacer que esta barrera no sea tan dura, sobre todo en lo que es educación diferencial? Sí, mira, bueno, lo que yo les decía, los desafíos. Y una de las cosas más entretenidas de mi profesión han sido siempre estar constantemente desafiada a buscar nuevas herramientas. Existen muchas herramientas, disculpa, Sí, sí, no hay problema. existen muchas herramientas que nos van a permitir generar, por ejemplo, lo que yo les decía, la accesibilidad. Ya, la accesibilidad es un principio de diseño en general para servicios, para productos, para, qué sé yo, para un montón de cosas, objetos que usamos, que tiene que ver que estén pensadas para todos. Y cuando yo pienso una clase para todos, estoy pensando que una persona que tiene problema, por ejemplo, una discapacidad cognitiva, va a poder entender una instrucción. Por lo tanto, cuando hablamos de personas con necesidades educativas especiales o en situación de discapacidad, tenemos que diseñar para todos. Eso es fundamental, ese es un principio básico hoy en día en la formación de todo docente, de diseñar y diversificar su clase. ¿Cómo yo puedo explicar de manera distinta en un mismo momento un concepto? Entonces, tendré que usar imágenes, tendré que usar videos, tendré que usar palabras más destacadas, tendré que monitorear también de manera distinta el proceso, y a través de la virtualidad existen herramientas, pero sin duda vamos a tener que hacer esfuerzos mayores para una persona con discapacidad, porque voy a requerir contactarme a lo mejor con el papá, voy a tener que hacer quizá una videollamada por WhatsApp para chequear cómo va ese proceso, si llegó el material, han podido acceder al computador, y ahí tenemos también otro tema que no solo se da en el mundo de la discapacidad, el tema de la conectividad ha sido una barrera muy compleja este año para todos los profesores. Existen muchas tecnologías para personas en situación de discapacidad que hay que aprenderlas a usar, y yo por eso me metí al mundo de la tecnología, porque tenía que aprender rápidamente a generar tableros de comunicación para que mis estudiantes, por ejemplo, que usaban como un palito en la cabeza para ir tecleando en el computador, pudiese el computador hablar por ellos, para que ellos pudiesen escribir, para que pudiesen hablar usando el computador. Entonces, aprendí a usar recursos abiertos o recursos liberados, y luego conocí una serie de recursos tecnológicos que se pagados, digamos, que hoy en día ofrecen, o sea, demasiadas opciones para que una persona se pueda comunicar, ¿no? Por ejemplo, este científico famoso que tenía en su computador un lector de pantalla, él creaba su oración y el computador leía por él. Bueno, muchos de mis Stephen Hawking, estudiantes, sí. exactamente, muchos de mis estudiantes usaron estos programas, y yo tenía que aprender a hacer esto, a usar scanning en la pantalla para que seleccionaran una palabra y esa palabra se fuera a un sector para ir haciendo una frase, y esa palabra más otra palabra se convierte en un sueño, en una manifestación de necesidad, etcétera. Y en la carrera de educación diferencial conocemos hartos software y programas para desarrollar la comunicación, para desarrollar tecnología para matemáticas, para historia, para ciencia, y por eso que es importante esto de las competencias tecnológicas. O sea, hoy en día un profe de educación diferencial, por ejemplo, tiene que saber de tecnología, sí o sí, porque va a ser la forma que va a tener para que su estudiante pueda encontrar un trabajo, para que se pueda comunicar con sus papás, un niño con autismo, un niño con discapacidad intelectual, etcétera. Eh, Tiene que ser una competencia que esté ahí presente en el profesional. Así, y hay Definitivamente. mucho que aprender, ¿eh? Mucho, 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 mucho que aprender. Y cada vez más, porque no se detiene la No. creación y el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas herramientas para generar un acceso más, Uh -huh, valga la redundancia, accesible, ¿no? uh A -huh. todos los sectores de la población. Jessica, y en esta misma línea, si tenemos que darle un consejo a los jóvenes que están pensando en estudiar a lo mejor educación diferencial, Uh o -huh. aquellos que estén pensando en ser pedagogos,
Ujú. Tú desde tu carrera profesional y desde tu experiencia, ¿cuál sería el consejo principal que les darías? Primero, paciencia. Hay que tener paciencia porque uno interactúa con personas y uno tiene que tener paciencia para respetar al otro y para que el otro tenga su espacio para desarrollarse. Eh, y en ese proceso de que yo me preocupo porque el otro se desarrolle, yo no puedo imponer mi manera de ser. No, un profesor no puede imponer lo que él cree, sino que todo lo contrario, paciencia, mediación. Y la mediación significa que yo soy un puente para que el otro avance, pero no le digo lo que tiene que hacer, ni cómo tiene que ser, ni cómo resolver su problema, sino que generar este talento en el otro es mágico, es muy bonito, es un proceso maravilloso, pero para eso uno requiere paciencia, em, mediar en este, constantemente estar mediando, mediando, todo el rato hay que estar mediando para que el otro encuentre sus herramientas y creer en los estudiantes. Un profesor no puede dejar de creer en sus estudiantes. Yo creo firmemente en la juventud y creo que ahí están todas nuestras soluciones para el futuro. O sea, ellos son los que necesitamos que para hoy y para mañana. O sea, nuestros jóvenes en cualquier país son la principal semilla que tenemos, por lo tanto hay que cuidarlos muchísimo, apoyarlos, quererlos. Y la pega de profesor económicamente no siempre es la mejor. Eso es una realidad no solo en Chile, en varios países, pero tampoco es tan terrible. Podemos vivir, pero yo creo que lo más maravilloso o sea, el sueldo y la retroalimentación, la retribución va a estar en esta interacción con los chiquillos. Yo creo que uno lo mantiene joven, trabajar con jóvenes y trabajar con niños te mantiene un poco activo, actualizado. Ellos son muy colaborativos para cuando ven que su profesor genera espacio, ellos participan y aportan y generan cosas y es muy entretenido aprender y transformar con ellos. Eso yo diría que trabajar con ellos también podría ser otra receta o otro consejo. La paciencia, la mediación y trabajar con ellos. Preguntarles a ellos, ¿te gusta esto? ¿Te motiva, te mueve, te moviliza lo que estamos haciendo? Y ellos van a dar hartas pistas para que uno pueda ser buen profesor también, siempre y cuando uno los escuche. Si no, no. No va a haber magia ahí. Lógico. Excelente. Bueno, Jessica, la verdad es que ha sido muy interesante. Yo quiero agradecerte en nombre del preuniversitario y de todos los jóvenes que están del otro lado de la pantalla. También pedirles a todos ustedes que nos están viendo que sigan la grilla de programación, porque dentro de 2 semanas volveremos a tener un ciclo de un ciclo doble de alguna manera, de 2 objetivos de desarrollo sustentable, el 21 y 22 de octubre próximos. Estaremos hablando de reducción de las desigualdades en lo que es el ODS número 10 y de paz, justicia e instituciones sólidas en lo que es el ODS número 16. Así que por favor revisen la grilla aquellos que estén interesados y nos veremos entonces en ese momento. Nuevamente agradecerte a ti, Jessica, el placer de haber compartido contigo este momento y de haber podido absorber un poco de tu experiencia y tu conocimiento en el área de educación y sobre todo en el área de la tecnología en la educación. Ok. ¿Eh? No, yo nada, gracias a usted y espero que todos puedan realizar sus sueños, que eso es lo más importante. Definitivamente. En fin, nos despedimos entonces con esto. Espero que les haya gustado este quinto ciclo. Gracias, Jessica. Gracias Ok, a la Universidad de San Sebastián. Y estaremos en contacto, nos estaremos viendo pronto. Que tengan muy ok. buenas tardes. Esto fue todo por hoy.